Llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y serán creados, y renovarás la paz de la tierra. Oh Dios, que se ilustró los corazones de tus hijos con las luces del Espíritu Santo, danos a gustar lo que es recto según el mismo Espíritu, y gozar siempre de sus consolaciones por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. María, sede de la sabiduría, Ruega por nosotros. San Pío X, Ruega por nosotros. los dejo con el conferencial. Buenas noches. Agradezco ante todo al Padre Edgardo por habernos invitado para dar esta conferencia. Siempre es un gusto, pero un gusto doloroso tener que ocuparnos de estos temas, puesto que lo que ahora nos reúne es analizar un poco, como ya ha dicho el Padre, al Novus Ordo Missae como destructor de la fe y de la cultura. No soy teólogo, pero sí soy un estudioso, un interesado, mejor dicho, en la historia de la cultura, en la historia del pensamiento, ¿no? Y para todos los que estudiamos la historia con cierto grado de profundidad, nos damos cuenta de la importancia del elemento espiritual, la importancia fundamental del elemento espiritual y del elemento religioso, más aún en este caso, en lo que respecta a la religión verdadera, que como todos sabemos es la religión católica, apostólica y romana en su integridad, ¿no? Antes que nada, quisiera dejar en claro que en esta conferencia no pretendemos bajo ningún aspecto juzgar las intenciones de nadie. Como lo podemos confirmar cotidianamente, muchísimas personas asisten de buena fe a la nueva misa creyendo que hacen lo que Cristo y la Iglesia mandan. Es algo cotidiano que lo experimentamos muchas veces, incluso en nuestro ámbito familiar. Lamentablemente, las dimensiones preternaturales de la crisis descomunal que azota nuestra Iglesia impiden e impidieron la posibilidad de una reacción mayor contra los innovadores. La coyuntura histórica actual, caracterizada tanto por el colapso de la estructura eclesiástica como por algunas reacciones de fieles o clérigos, en algunos casos bastante intensas y providenciales, en otros casos aisladas, aunque elocuentes, y en un panorama de degradación sin precedentes, ¿no? Con el trasfondo de un panorama de degradación sin precedentes de la cultura humana, pero a la vez una especie de grito casi animal de las masas en algunos lugares por retornar a horizontes mínimamente humanos en la política o en la sociedad, ¿no? Y todo este panorama tan confuso impide hacer un pronóstico certero, ¿no es cierto?, ¿no? Por un lado, estamos cada vez peor en todos los ámbitos, pero por otro lado hay reacciones, ¿no? Pero la certeza del triunfo del Inmaculado Corazón de María, cuyo anuncio fue hace 100 años, debe alimentarnos en la confianza de aquella gracia que Pío XII denominaba el gran retorno, la posibilidad de una restauración, la posibilidad de un descanso sabático en la historia, como decía San Buenaventura, también apoyados nosotros por ejemplo, algunas visiones del Padre Kolbe u otros acerca de la posibilidad de que haya un retorno. En este punto debemos seguir el ejemplo de esa alma admirable que fue Santo Domingo Sabio. Preguntado durante el recreo sobre qué haría si su vida estuviese a punto de terminar, contestó: seguiría jugando. ¿Qué quiere decir eso en lo que concierne a nuestro tema? Que si la lucha por la restauración doctrinal y moral en el orden espiritual y temporal es algo bueno, debe realizarse aún si estamos en los momentos finales de la historia. Es decir, debemos luchar por una restauración, aunque la restauración no se produzca, ¿no? Decía Santa Juana de Arco, que cada quien cumpla con su deber, Dios dará la victoria. La posibilidad de que alguna suerte de restauración no ocurra en la historia no implica que no debamos seguir luchando por ella, en la medida de nuestras posibilidades, recordando siempre, claro está, que la caridad empieza por casa, y evidentemente la primera restauración tiene que ser la restauración de nuestra vida, a partir de la conversión, la práctica de los sacramentos, etc., ¿no?
si la restauración es en sí un bien y un deber que nuestro Señor en su santa parucía nos encuentre realizándola, ¿no? Y en este caso tenemos el ejemplo del fundador de la congregación que queremos tanto, que es la Fraternidad de San Pío X, Monseñor Lefebvre, que aún en circunstancias donde las cosas parecían ser bastante oscuras, permaneció luchando, y nosotros podemos, y lo acabamos de comprobar hace algunos minutos, gozar de los frutos de esta lucha. Bien, entre los múltiples aniversarios que celebramos en este año, se encuentran los 50 años de la primera celebración de lo que sería el prototipo de la Misa Nueva, la llamada Misa Tormativa, el lunes 23 de octubre de 1967 por Monseñor Aníbal Bugnini, en el contexto del Sínodo de Obispos de aquel año. Sometida a votación, fue rechazada de plano por 43 obispos, Juxta Modum por 62, es decir, se le aceptaba pero con cambios, y con 4 abstenciones, de 187 prelados, es decir, un rechazo, tanto parcial o total, mayoritario. Se consideró por los analistas como una derrota del Concilium ad exequendam Constitutionem de Sacra Liturgia, encabezado por el mencionado prelado Bugnini, ¿no? Que era un consejo que se había creado para implementar la Constitución Apostólica del Vaticano II, Sacrosanctum Concilium, que era la Constitución de la Liturgia, ¿no? Constitución bicéfala, podríamos decir, puesto que por un lado sostenía, y ustedes eso lo saben bastante bien, que debía preservarse el latín y el gregoriano, por ejemplo, pero en otra parte decía que había que abrirse a la vernacularización, ¿no? A una mayor presencia de las lenguas vernáculas. No decía tampoco que había que cambiar el rito, ¿no es cierto?, ¿no? Sino que había que adecuarlo, ¿no? Entonces, pero era un texto, como todos los del concilio, peligroso y ambiguo, ¿no? Entonces, cuando se produce este rechazo, reacciona la Santa Sede haciendo algunos cambios menores, entre ellos el mantenimiento de algún vestigio no sustancial del viejo ofertorio, porque como sabemos, con el Novus Ordo Missae, el ofertorio queda prácticamente destruido, no hay ofertorio en la Nueva Misa, ¿no? Entonces, lo que hay es una especie de bendición de los alimentos, eso ustedes lo conocen de sobra y también lo repasaremos un poco después. Pero aún hubiera sido peor, ¿no? Pero se hace un cambio cosmético, podríamos decir, y además se había acordado la consulta a las conferencias episcopales, para tratar de lidiar con estas críticas que se habían realizado. Sin embargo, sin consultarlas, se procedió a fabricar, ¿no?, a promulgar el llamado Novus Ordo Missae, que era, en palabras de los cardenales Ottaviani y Bacci, la misma misa normativa en sustancia. Y aquí tenemos que hacer una observación. Tenemos 100 años, desde el año 17, de la revolución en el orden temporal, ¿no?, la acumulación de todas las revoluciones, ¿no?, que sería la revolución bolchevique. Y 50 años después tenemos esa misma revolución, pero ya en el santuario, ¿no es cierto?, ¿no? Ya vemos cómo las defensas que tenía la sociedad han ido penetrándose hasta llegar incluso a la Santa Santorum, que sería nuestra misa. Bien, en esta conferencia nos ocuparemos preferentemente de los desastrosos efectos del Novus Ordo Missae en la fe y en la cultura. Los errores del Novus Ordo Missae, de sobra conocidos, fueron resumidos de manera muy efectiva en la presentación del breve examen crítico de 1969, firmado por el proprefecto del Santo Oficio, el famoso cardenal Ottaviani, gran figura de la Escuela Teológica Romana, y por el cardenal Bacci. Y dice lo siguiente, me permito citarlo, a pesar de que muchos de ustedes probablemente ya lo hayan leído. Después de haber examinado y hecho examinar el Novus Ordo Missae preparado por los expertos de la Comisión para la aplicación de la Constitución Conciliar sobre la Sagrada Liturgia, y después de haber reflexionado y rezado durante largo tiempo, sentimos la obligación ante Dios y ante vuestra santidad de expresar las siguientes observaciones. 1. Como suficientemente prueba el examen crítico anexo, por muy breve que sea, obra de un grupo selecto de teólogos, liturgistas y pastores de almas, el Novus Ordo Missae, si se consideran los elementos nuevos susceptibles de apreciaciones muy diversas que aparecen en él, sobreentendidas o implícitas, se aleja de modo impresionante
tanto en el conjunto como en detalle, de la teología católica de la Santa Misa, tal como fue formulada por la 20ª sesión del Concilio de Trento, que, al fijar definitivamente los cánones del rito, levantó una barrera infranqueable contra toda herejía que pudiera atentar a la integridad del misterio. 2. Las razones pastorales, atribuidas para justificar una ruptura tan grave, aunque pudieran tener valor ante las razones doctrinales, no parecen suficientes. En el nuevo Ordo Missae aparecen tantas novedades y a su vez tantas cosas eternas se ven relegadas a un lugar inferior o distinto, si es que siguen ocupando alguno, que podría reforzarse o cambiarse en certeza la duda que por desgracia se insinúa en muchos ámbitos, según el cual las verdades que siempre ha creído el pueblo cristiano podrían cambiar o silenciarse sin que esto suponga infidelidad al depósito sagrado de la doctrina, al cual está vinculado para siempre la fe católica. Las recientes reformas han demostrado suficientemente que los nuevos cambios en la liturgia no podrán realizarse sin desembocar en un completo desconcierto de los fieles, que ya manifiestan que les resultan insoportables y que disminuyen incontestablemente su fe. En la mayor parte del clero, esto se manifiesta por una crisis de conciencia torturante, de la que tenemos testimonios innumerables y diarios. 3. Estamos seguros de que estas consideraciones, directamente inspiradas en lo que escuchamos por la voz vibrante de los pastores y del rebaño, deberán encontrar un eco en el corazón paterno de vuestra santidad, siempre tan profundamente preocupado por las necesidades espirituales de los hijos de la Iglesia. Los súbditos, para cuyo bien se hace la ley, siempre tienen derecho, y más que derecho, deber, en el caso en que la ley se revele nociva, de pedir con filial confianza su abrogación al legislador. Por este motivo suplicamos a vuestra santidad que no permita, en un momento en que la pureza de la fe y la unidad de la Iglesia sufren tan crueles laceraciones y peligros cada vez mayores, que encuentran cada día un eco afligido en las palabras del Padre Común, que no se nos suprima la posibilidad de seguir recurriendo al íntegro y fecundo misal romano de San Pío V, tan alabado por vuestra santidad y tan profundamente venerado y amado por el mundo católico entero. Es decir, se pedía algo mínimo, que era que se permita seguir rezando la misa de San Pío V. No se autorizó eso y fue de una manera muy cruel perseguida la celebración de la misa católica por parte de las autoridades. Y en verdad hemos visto aquí, ¿no?, muchas cosas muy proféticas que incluso nos pueden iluminar con respecto a la crisis de Amoris Laetitia, ¿no es cierto? No puede decirse que no se advirtió a las autoridades eclesiales sobre este desconcierto, sobre esta idea que cambiar la liturgia de la manera como se cambió, e incluso quizás hasta de una manera no tan brutal, hubiera sido un desconcierto para los fieles que hubiera llevado a instalar una mentalidad relativista en ellos. Y es lo que ha ocurrido ahora. La crisis de Amoris Laetitia no es una cosa de ayer o de anteayer, es una cosa que se viene arrastrando desde el concilio. Poco se puede decir más exacto y a la vez más sintético sobre la reforma litúrgica, y fue dicho incluso antes de que se promulgue universalmente. No puede decirse, por tanto, que no se advirtió ni que no se conociera su condición doctrinalmente nefasta. Aún 5 años antes de que se promulgase la Constitución Missale Romanum de 1969, es decir, la nueva misa, su creador, Monseñor Aníbal Bugnini, refiriéndose al cambio de la liturgia de Viernes Santo, uno de los primeros en realizarse junto con la supresión de las oraciones al pie del altar, del último evangelio y del canon sotto voce en el llamado misal de Pablo VI de 1965, porque hay que tener en cuenta una cosa. Para 1965 se realiza ya un cambio litúrgico significativo, no tan profundo y brutal como la nueva misa. Se toma la misa tradicional, se la traduce a las lenguas vernáculas, se le quita algunas partes y se hace algunos cambios. Empieza, por ejemplo, el coram populo, cara al pueblo, y también se cambia la liturgia de Viernes Santo para hacerla parecida a lo que sería la liturgia de Viernes Santo del Novus Ordo, de lo que sería 4 años después del Novus Ordo. Y no sé si ustedes han tenido la ocasión este año, que ha sido un año muy bendecido en esta capilla, de poder asistir a los oficios de Viernes Santo realizados
según el rito tradicional. La Iglesia en el Viernes Santo reza por los no católicos y por los enemigos de la Iglesia, y por incluso los más antiguos enemigos de la Iglesia. Pero esta liturgia tan sagrada y tan solemne es alterada por Bugnini, ya en el año 65. Y Bugnini nos revela, en el número 1445 de la revista Documentación Catholique de 1965, el designio doctrinal detrás de toda la revolución litúrgica. Lo hace a partir de una explicación que da sobre los cambios en el Viernes Santo, pero en verdad es algo que creo que es una de las claves de interpretación para la reforma litúrgica. Cito: la Iglesia ha sido guiada por el amor de las almas y el deseo de hacer todo para facilitar a nuestros hermanos separados el camino de la unión, apartando toda piedra que pudiera constituir siquiera la sombra de un riesgo de escándalo o de disgusto. Es decir, una de las claves de interpretación de la reforma litúrgica, que tiene muchas, incluso algunas que quizás desconozcamos hasta ahora, es el deseo de agradar a los hermanos separados. La misa católica pasaba de ser entendida como una puesta en acto de los dogmas católicos, solemnemente expuestos en el Sacrosanto Concilio Tridentino y en los demás concilios, a un vehículo instrumental para la práctica entre teológica y política del ecumenismo, y por tanto del ideal multirreligioso sincrético creado y difundido por determinadas organizaciones revolucionarias, inicialmente secretas, condenadas en varias ocasiones por el magisterio. Ahora bien, ya en sus grandes términos, el carácter doctrinal de la reforma litúrgica, ahora bien, ya entendido en grandes términos el carácter doctrinal de la reforma litúrgica, veremos sus concreciones también destructivas en este concepto que engloba toda la vida espiritual de los pueblos en acto, especialmente en el plano natural, y que denominamos como cultura. También allí se sintieron de manera impresionante los efectos de este proceso revolucionario. Uno de los lugares comunes más manidos en los debates contemporáneos sobre el significado y conveniencia de la reforma litúrgica de Pablo VI es el supuesto mayor acercamiento al pueblo que ésta representaría, especialmente por su énfasis en el uso de la lengua vernácula. Se ha llegado incluso a decir, cito, que debemos gracias a Dios por lo que ha hecho en su iglesia en estos 50 años de reforma litúrgica. Ha sido verdaderamente un gesto de valentía de la iglesia que se acercara al pueblo de Dios para que pudieran entender bien lo que están haciendo. ¿Quién dijo esto? Francisco, en homilía del 7 de febrero del 2015, en conmemoración de los 50 años de la primera misa en vernáculo celebrada por Pablo VI, que es este misal híbrido del que hemos hablado hace algunos minutos. Aunque no es el signo definitorio de la reforma litúrgica de 1969 y 1970, puesto que la llamada misa híbrida o comunitaria de 1965 era el Vetus Ordo mutilado y ya traducido en buena parte al vernáculo, como hemos dicho, ni probablemente su peor característica, el abandono del latín no es la peor característica de la nueva misa, porque en la competencia reñidísima, porque es lo peor de esta reforma, hay un ajustado empate entre el nuevo pseudo ofertorio antisacrificial y la alteración del canon, potencialmente infinita por las múltiples plegarias eucarísticas y en voz alta para mayor horror. La traducción a las lenguas vernáculas es una suerte de símbolo definitivo del cambio, junto con la celebración ad populum. Pero, ¿cuán cierto era que la liturgia tradicional de la Iglesia Católica se alejaba de los fieles? ¿Fue acaso, como podría creer cierto sentido común progresista actual, un pedido largamente esperado por las masas de fieles? Como sabe cualquiera que esté familiarizado con la demagogia radical, especialmente en la generalizada en Hispanoamérica, las medidas destinadas supuestamente a halagar a las masas no proceden de manera espontánea de ella, sino por lo general son descubiertas por un grupo bastante reducido, cuando no por el genio singular de un caudillo, y luego impuestas a sangre y fuego. Casi nadie queda contento, pero la imposición de una verdad a través del control de los medios periodísticos y educativos altera la historia y presenta una versión oficial donde las reformas aparecen como largamente anheladas.
Como por lo general el caos aparece después, el nuevo sentido común impuesto se apuntala en la idea absurda pero extrañamente convincente para algunos de que sin esas reformas que generaron el caos en primer lugar, el caos habría sido aún peor. Para aquilatar el valor, ¿no? para analizar, ¿no? un poco, para evaluar el valor del lugar común, conviene observar cuál era el estado de la vida litúrgica en la Iglesia Universal en los momentos inmediatamente anteriores a las reformas, especialmente en los países no occidentales. Porque alguien podría decir, bueno, sí, en los países occidentales la gente, los fieles, toleraban el latín, pero quizás en las tierras de misión donde las personas no habían tenido ninguna exposición a nada que se pareciese al latín, probablemente habría allí un rechazo. Pero en fin, vamos a analizar este lugar común. Para las primeras décadas del siglo XX, ni siquiera la catástrofe de las dos guerras mundiales había podido frenar el gran impulso misionero que venía desde los tiempos de Pío IX. Y esa gracia ultramontana que había significado la llegada masiva de misioneros de congregaciones europeas, que se multiplicaban exponencialmente en una verdadera primavera de la Iglesia, y eso lo podemos ver, ¿no? con los misioneros del Sagrado Corazón, la Congregación del Espíritu Santo, los padres combonianos, los padres blancos, todas estas congregaciones femeninas y masculinas que empiezan a difundirse y a crecer y a aparecer durante todo el siglo XIX, a lo largo del mundo no europeo, incluso en colonias de países no católicos o laicistas, como las colonias francesas, o las colonias inglesas, donde también había misión católica, o en tierras incluso bajo el gobierno de soberanos gentiles. Hay crecimiento en China, y China estaba bajo el dominio, recordemos, de un imperio no cristiano, también en Japón. Con respecto a la liturgia y el arte litúrgico católicos, tan estrechamente vinculados a la tradición clásica latina, el panorama había sido bastante fecundo, incluso en pueblos de diversísima condición. No era rara la constatación de la danesa Karen Blixen, cuyo nombre de pluma era Isaac Dinesen, de origen luterano, respecto a la maravilla y fascinación que producía entre los nativos paganos y musulmanes de la Kenia británica de inicios del siglo XX, la liturgia tradicional, el arte neorrománico y neogótico y las demás manifestaciones del etos del catolicismo. Y cito aquí un fragmento de un libro muy bonito que ella escribe titulado Memorias de África. Ella es una danesa que se casa con un noble y van a Kenia a una hacienda que ellos tienen ahí y cuenta lo siguiente: es extraordinario comprobar cómo la iglesia de Roma lleva su atmósfera doquiera vaya. Los padres habían proyectado y construido su iglesia ellos mismos con ayuda de su congregación nativa y estaban con toda razón muy orgullosos de ella. Era una iglesia grande y hermosa, de color gris con su campanario. Todas las construcciones eran de piedra gris y cuando bajabas cabalgando se las veía, ordenadas e impresionantes en el paisaje, de manera que podían estar en un cantón del sur de Suiza o en el norte de Italia. Mientras tanto, a miles de kilómetros, en la Nochebuena de 1932, un Takashi Nagai, dicho sea de paso, fue un médico japonés pionero en el tratamiento de la radiología y además sobreviviente a la explosión atómica de Nagasaki, ¿no? y un alma muy privilegiada, un converso. Todavía ateo, acompañaba a sus anfitriones, los católicos Moriyama, a la misa de gallo en la catedral de Urakami, en Nagasaki, que es la gran catedral japonesa, que es junto con el santuario de los mártires, con la colina de los mártires, el corazón del catolicismo japonés, ¿no? Y dice lo siguiente el padre Paul Gim, autor de un libro también muy hermoso, muy edificante sobre la vida de Takashi Nagai, titulado Requiem por Nagasaki, porque también tiene una parte introductoria sobre el origen tridentino, ¿no? de la cristiandad japonesa antes y durante las grandes persecuciones. Pero bueno, dice lo siguiente el padre Gim: a pesar de la nieve, cerca de 5.000 personas abarrotaban la catedral para asistir a la misa de gallo. Hasta los rudos granjeros y jornaleros se habían vestido para la ocasión, y los kimonos de niñas y de mujeres ponían una nota de color entre la muchedumbre. A Nagai le sorprendió la fuerza del canto comunitario y el silencio que seguía a este. En su libro Horobinu Mono Wo, escribe por extenso sobre esta primera misa, y la inesperada cita: intuición de la presencia viva de alguien en la catedral de Urakami. Fin de la cita.
Cuando el sacerdote abandonó el púlpito, los fieles se levantaron para cantar el credo, cuyas palabras, recogidas en las misas de los grandes compositores, no le eran del todo desconocidas. Esa noche, sin embargo, lograron perturbarle, porque privadas de esa suavidad que les presta la gloriosa polifonía de Beethoven o de Mozart, su desnudo dogmatismo le causó cierta inquietud. El credo, que brotaba de aquellas 5000 gargantas de Urakami, se parecía más a un rugido desafiante, a un grito de batalla. Así como japoneses de todos los sectores sociales, especialmente de los más humildes, podían cantar el ordinario en latín y gregoriano, también en las parroquias rurales de Francia, como cuenta André Charlier, el gregoriano, esa escuela de santidad. ¿Quién es André Charlier? Andreas y Henri Charlier fueron dos hermanos franceses conversos también, musicólogos y estudiosos del canto gregoriano de la primera mitad del siglo XX. Y dice lo siguiente: el gregoriano, esa escuela de santidad, había logrado ser aprendido por la inmensa mayoría de los fieles que dominaban la misa de Ángelis, la de Adviento, Cuaresma y aún la de Pascua. Charlier recuerda esto en un artículo de 1965, escrito para advertir contra la destrucción del gregoriano por supuestas razones pastorales. Ya ha pasado para este momento el concilio, ¿no? Recuerda que en esa aldea que menciona, no hace ni 10 años los fieles se encontraban en esas condiciones. Unos años después, para 1969 o 75, habrían de olvidarlo todo, por lo menos una buena mayoría, ¿no? Qué profundo y a veces irremontable olvido se suscita cuando las revoluciones culturales son promovidas desde las más altas instancias, arrogándose sacrílegamente la autoridad del Espíritu Santo. La profunda aceptación, gratitud y alegría de los fieles respecto de su liturgia tradicional en latín era conocida de sobra, incluso por los innovadores durante el concilio. Ya tan tempranamente como noviembre de 1962, el obispo alemán Wilhelm Duschak, que era obispo de Calapán y vicario apostólico de las Filipinas, planteaba una misa ecuménica, cito literalmente, despojada de añadiduras históricas, dicha en voz alta en lengua vernácula y cara al pueblo. Cosa sorprendente y reveladora de la importancia de este personaje olvidado, pues para aquel momento, incluso quienes se manifestaban como progresistas radicales, como Monseñor Lercaro, por ejemplo, manifestaban sus reservas sobre el abandono del latín y el canon en voz alta. Incluso había progresistas que decían, bueno, siempre se va a mantener el canon en latín porque es oración sacerdotal. Pero este señor Duschak, este alemán, que era un verbita, ya tenía la cosa clara antes, ¿no? Pero lo verdaderamente sorprendente es la confesión de Monseñor Duschak ante un hermano de su orden, Ralph Wittgen, de la extrema impopularidad entre los fieles de sus teorías revolucionarias. Cito: cuando se le preguntó si su propuesta tenía origen en el pueblo al que él servía, respondió: no, pienso que ellos se opondrían, al igual que se oponen muchos obispos, pero si se pusiera en práctica, creo que la aceptaría. La cita es de un gran libro, ¿no?, periodístico, histórico, sobre cómo se desarrolló el concilio, titulado El Rin desemboca en el Tíber, historia del Concilio Vaticano II, de Ralph Wittgen, que es un padre verbita, que no es precisamente un tradicionalista, ¿no?, pero que sí tiene una gran seriedad histórica y periodística a la hora de describir estos hechos. Y fue un libro que se escribió muy temprano, se escribió en el año 67. Las consecuencias de la masiva y violenta imposición de la reforma litúrgica fueron estudiadas en el caso de Francia por el sociólogo François-André Sambert en 1980, quien llegó a las siguientes conclusiones. Cito literalmente de su estudio, que se titula Les sociologues, les prêtres et les fidèles. Las transformaciones, que es parte de un libro que se llama Francia en 1980, ¿no?, que fue un libro multidisciplinario donde a él le tocó analizar el factor religioso. Y dice lo siguiente: las transformaciones actuales de la Iglesia son el resultado de la acción de las minorías ilustradas, o al menos que se consideran como tales: teólogos, liturgistas, capellanes, laicos formados por los movimientos de acción católica. Es su primera conclusión. La segunda conclusión es la siguiente: las masas populares han reaccionado negativamente, unas veces alejándose del clero y desertando del culto, otras adhiriéndose a formas antiguas de ritos y creencias, e incluso adhiriéndose a un clero tradicionalista. 3. A su vez, las minorías ilustradas han condenado estas reacciones, en particular la segunda, es decir, adherirse al clero tradicionalista, juzgándolas no cristianas e impidiendo al cristianismo de masas manifestarse en la forma que le conviene. Las masas no estarían descristianizadas, sino que habrían sido excristianizadas,
o como se dice, excomulgadas, es decir, rechazadas fuera del cristianismo. Está estudiando Isambert la realidad de Francia del año 80, y ahí se hablaba de la descristianización de Francia. Menos de 20 años después del concilio ya se hablaba de la descristianización de Francia. Y la teoría de Isambert, respaldada por estas conclusiones, es que en verdad la población francesa católica, y eso se podría extrapolar a la europea, y con matices a la universal, no se ha descristianizado, sino ha sido excristianizada por una minoría de poder dentro de la Iglesia. Cifras sobre esta dramática caída de la práctica religiosa, o incluso de la misma profesión de la fe, sobran en muchos contextos geográficos y nacionales, pero ninguna se compara a la del Tíbet católico, según Paul Claudel. Quebec, quizás la región del hemisferio occidental o del mundo con mayor práctica religiosa católica y alto número de vocaciones hasta antes del concilio. Cito, de Eric Hobsbawm, de su libro Historia del siglo XX, que Eric Hobsbawm tampoco es un tradicionalista, no es un marxista ateo, ¿no? El cemento que había mantenido unida a la comunidad católica se desintegró con asombrosa rapidez. A lo largo de los años 60, la asistencia a misa en Quebec bajó del 80 al 20%, y el tradicionalmente alto índice de natalidad franco-canadiense cayó por debajo de la media de Canadá. Es decir, durante los años del concilio, disminuyó la práctica religiosa que en los bautizados alcanzaba del 80% de practicantes al 20% de practicantes, y la tasa de natalidad, que antes era famosa, porque las religiones católicas siempre eran famosas por su proverbialmente alta tasa de natalidad, cayó incluso abajo de las regiones protestantes de Canadá. Y eso está incluso reflejado en películas. Hay una película que se llama, me parece, La decadencia del Imperio Americano, escrita por un director canadiense arcante, que es una película inmoral, terrible. Pero no, Las Invasiones Bárbaras se titula, porque la primera parte se llama La decadencia del Imperio Americano. Pero bueno, en estas Invasiones Bárbaras, un sacerdote invita, es una película de Arcant, no me acuerdo exactamente el título, pero es esta saga sobre la decadencia de la cultura occidental en Canadá. Y en una de estas películas, un sacerdote invita a una historiadora del arte a un sótano donde están guardadas gran cantidad de esculturas de todas las iglesias que han cerrado. Y el sacerdote le explica, y le dice, ¿pero qué ha pasado? Pero no están en las iglesias. Y dice, bueno, usted no se acuerda porque no había nacido en ese tiempo, pero en el año 64, en el verano del año 64, Quebec dejó de ser católico, ¿no? O sea, en cuestión de tiempo muy rápido. No es que los quebequeses dejasen de ser clericales en tan poco tiempo, lo siguieron siendo por un tiempo más. El asunto era que los clérigos eran quienes los conducían a la apostasía. Caso semejante sería el de España en los años 70 y 80. E Irlanda y Malta, también en esa época, y ahora con la actual reedición francisquista del ayornamiento. Como apuntó Marx, la historia se repite, primero como tragedia y luego como comedia. Entonces estamos viendo la comedia del ayornamiento. Vivimos